Hola, buenos días a todos. Gracias por participar. Este va a ser una discusión de un caso en forma totalmente informal y amigable. Eh, este, este workshop hospitalario Dan Salud les da la bienvenida y agradecemos al laboratorio Glaxo por el apoyo para que pueda realizarse. En principio, debo darle algunas ayuditas. Los que necesiten conectarse por preguntas, háganlo con el participante, doctora Peschanker, y el que necesite asistencia técnica por algún motivo, con el participante que se llama asistencia técnica. En cuanto en el momento de la charla o de las dos presentaciones, los micrófonos van a estar apagados y en el momento de la discusión del caso será abierto para todos ustedes que hagan las preguntas pertinentes en relación a este caso clínico. La primera parte, la doctora Peschanker va a presentar el caso clínico y posteriormente yo voy a entrar en la discusión de ese caso clínico, que es un caso clínico simple, frecuente, no se ha sido elegido prácticamente al azar y creo que puede dejar algunas enseñanzas interesantes para todos nosotros. Doctora Peschanker es neuróloga, egresada del posgrado de la Universidad Católica y es actualmente la jefa de servicio de neurología del Hospital de San Luis y docente de la Universidad de Cuba. Doctora Peschanker, podemos empezar. Bueno, muchas gracias a todos, buen día. Vamos a empezar con la presentación del caso de epilepsia sintomática. Este es un paciente de 17 años de edad, de sexo masculino, que ingresó en el noviembre de 2014 por un síndrome febril de 24 horas de evolución, acompañado de alteración del estado de conciencia. Como antecedentes, el paciente padecía de acné severo y consumía tabaco y marihuana de forma ocasional. Al examen, en el momento del ingreso, el paciente estaba soporoso y tenía una hemiparesia facio-brachiocrural izquierda 2 en 5, más una hemihipoestesia ipsilateral. No habían signos meningios y sí tenía cefalea, vómitos y un fondo de ojo normal. Como en ese momento se sospechó una neuroinfección, se solicitó una tomografía de cerebro y un laboratorio completo. En la tomografía se observó una hipodensidad en el hemisferio cerebral derecho y en el laboratorio se halló una leucocitosis severa acompañada de elevación de los reactantes de fase aguda. La sospecha de neuroinfección se amplió en ese momento, además una lesión ocupante de espacio, por lo que se decidió diferir la realización de la punción lumbar y hacer una resonancia de cerebro con gadolinio. Acá tenemos algunas imágenes. En resumen, lo que se veía eran dos lesiones hiperintensas en T2 y en FLAIR, con un halo hipointenso que captaban gadolinio de forma circular. Una de ellas era subcortical y otra paraventricular, las dos del lado derecho en el lóbulo frontal, con un importante edema perilesional. Y a su vez se observaba una colección subdural perirolándica ipsilateral, todo del lado derecho. La sospecha con esa neuroimagen fue de un empiema subdural más la presencia de abscesos cerebrales múltiples, por lo que se consultó con el servicio de neurocirugía, quienes decidieron realizar un drenaje quirúrgico con toma de líquido cefalorraquídeo para tipificación del germen y antibiótico-terapia dirigida, y además indicó fenitoína de forma preventiva a una dosis de 100 miligramos cada 8 horas durante 7 días y después suspender. El paciente tuvo buena
respuesta clínica, mejoró su sensorio, se encontraba febril y no presentó crisis convulsivas en el posquirúrgico inmediato. 3 semanas luego, se interconsulta al servicio de neurología porque el paciente sí presentó 2 crisis focales motoras de tipo tónico-clónicas con marcha jacksoniana en el hemicuerpo izquierdo, en las que no presentó ruptura de contacto ni generalización secundaria. Ambas se autolimitaron. En ese momento se solicitó una nueva resonancia de cerebro con gadolinio de control, donde se observó una mejoría parcial de las imágenes previamente descritas. Neurocirugía no tomó conducta neuroquirúrgica y junto con infectología se decidió continuar con el tratamiento antibiótico dirigido. Pero por la presencia de estas crisis se inició tratamiento con carbamazepina a dosis ascendente, una dosis de 800 miligramos día. El paciente tuvo buena respuesta y buena tolerancia. Completó el tratamiento antibiótico con una buena evolución y se realizó una resonancia de cerebro de control previo al alta, donde se fue con una hemiplegia izquierda y se evidenció la resolución total de los abscesos y del empiema y que quedó como una secuela una lesión extensa frontoparietal en el hemisferio derecho que también comprometía parcialmente el lóbulo temporal ipsilateral. En el seguimiento a largo plazo, un año después, en el periodo 2015-2016, el paciente con rehabilitación fue mejorando el foco motor hasta lograr una paresia 1/5 braquial y 3/5 crural, pero requirió aumentos progresivos de la dosis de carbamazepina por recurrencia de crisis hasta llegar a una dosis de 2.400 miligramos día, con buena tolerancia y buena respuesta. Se realizó en ese año neuroimagen de control que no presentaba cambios con respecto a la del alta. Los 2 años siguientes, 2017 y 2018, comenzó nuevamente con crisis focales iguales con la misma semiografía que las crisis de inicio y se inició biterapia con levetiracetam hasta llegar a una dosis de 2.000 miligramos día. El paciente tuvo buena respuesta de crisis, pero efectos adversos en la esfera psíquica con ansiedad y trastorno en el control de impulsos que mejoraron con psicoterapia. Este año reaparecen crisis aisladas y el paciente tiene mucha ansiedad, muchos problemas personales y lo que se hace es reiniciar la psicoterapia, iniciar politerapia agregando clonazepam 1.5 miligramos día. Esto fue en enero y el paciente desde entonces ha tenido una sola crisis. Bueno, ese fue el caso, muchas gracias. Ahora le vamos a dar lugar al doctor Jovelina, que es especialista en neurología, doctor en medicina, director de la carrera de posgrado en clínica neurológica de la Clínica Universitaria Reina Fabiola de la Universidad Católica de Córdoba y director del Instituto Modelo de Neurología Fundación Lennox. Adelante, doctor. Bueno, ¿me escuchan todos? Sí, doctor, se lo escucha perfectamente y se ve su presentación. Bien, bueno, de nuevo, buenos días a todos. El caso de la doctora es un caso bastante frecuente en la práctica nuestra. Les cuento, yo soy el doctor Jovelina y he trabajado durante más de 30 años en un servicio del Hospital de Clínica donde veíamos muy frecuentemente este tipo de casos porque era un servicio de neurocirugía donde éramos 2 neurólogos y 13 neurocirujanos. Así que este tipo de historia clínica me hace pensar que Claudia lo ha sacado de neurocirugía. Esto es muy típico de los neurocirujanos, iniciar con
con Epamil durante un periodo y después se olvidan y se lo pasan al neurólogo, que somos nosotros. Para discutir este caso clínico, yo he tomado algunos conceptos. Uno es el de epileptogénesis, qué interpretamos por ese término, qué tipo de crisis presentaba este paciente, cuáles serían las conductas más racionales para utilizar, si esperamos o no si esperamos o no resistencia a los fármacos, a una pequeña evaluación neurofisiológica y interpretar un tratamiento definitivo y eventualmente las conductas quirúrgicas que podrían determinarse en este paciente. El primer término, el concepto de epileptogénesis, referido al paciente que estamos discutiendo. En forma simplista podríamos decir que es la transformación del tejido cerebral, de un tejido cerebral normal, en uno capaz de generar convulsiones y convulsiones que sean espontáneas. Esto es una característica fundamental. En este paciente hemos visto que hubo una transición de un periodo donde el paciente estaba en un periodo silente y después inicia con crisis, que ya vamos a ver las características que tiene. Ese periodo transicional entre normal y generar convulsiones puede llevar años. Esto es muy típico en la epilepsia del lóbulo temporal por esclerosis mesial, donde esa transición dura muchos años. En nuestros casos, como la transición puede ser de menor tiempo para generar nuevos circuitos neuronales con una reorganización sináptica llamativa. Entre los estímulos precipitantes, este paciente tiene uno de ellos, que es una infección del sistema nervioso central, aunque hay otros, traumatismo de cráneo y otros que sirven como generador. En este concepto de epileptogénesis, este es un ejemplo que vemos acá en el lóbulo temporal. Las crisis se propagan a distintas áreas y estas vías de propagación en el lóbulo temporal están bien determinadas: a la corteza, al neocórtex temporal, al lóbulo frontal, a la circunvolución del cíngulo, a los ganglios basales, al hipotálamo, etcétera, etcétera. Pero esto no ocurre en las epilepsias extratemporales, donde esas vías de propagación no son tan claras. Entonces, respecto a este paciente, estoy preparando para la próxima diapositiva, respecto a este paciente podemos usar este pequeño aforismo, que es que la epilepsia, para hacerse epilepsia, necesita tiempo. Esto es importante porque confunde a los médicos generales en forma frecuente. Y el segundo concepto es si las drogas son realmente drogas antiepilépticas. Y podemos decir que las drogas son anticonvulsivantes porque no previenen las convulsiones, aunque tengan una epilepsia de tipo lesional. Esto es claro y definitivo, salvo en una situación que es ante impactos de alta velocidad, como ocurre con los misiles, como fue descubierto en la guerra de Vietnam. Algunos puntos de este cuadro clínico que presentó Claudia deberían ser valorados. Lo primero, que son crisis focales, esto no hay ninguna duda. Segundo, que son extratemporales, no hay ninguna duda. Y que es lesional, ella mostró todas las evidencias. Para definir el tipo de crisis vamos a tener que hacer un buen examen semiológico, que es lo que nos vamos a dedicar. Y cuando pensamos en causas extratemporales, lo primero, uno piensa que tiene una displasia cortical o que tiene un tumor, a diferencia del lóbulo temporal. En el lóbulo frontal hay tumores
benignos, epileptógenos, pero también hay tumores malignos como los tumores en ala de mariposa, de los gliomas mucoblastocistomas de alto grado. En este caso, una de las causas son las causas infecciosas, y en el diagnóstico diferencial esta autosómica dominante no ingresa porque es una epilepsia evidentemente lesional. Este es el famoso homúnculo de Penfield. Lo ha hecho tan famoso a Penfield como su trabajo. Y vemos algunas particularidades. Esto es de primer grado, pero vamos a resaltar algunos elementos. Fíjense que en el lóbulo paracentral, que está en la cara interna del cerebro, está la expresión cortical de la pierna, y que en la cara dorsal vemos una mano. Yo lo hubiera dibujado con un dedo gordo bien grande, y en la cara una cara con una lengua que también lo hubiera dibujado más grande, porque vamos a ver por qué razón semiológica tiene. Llamativamente, esta criatura tan desproporcionada no tiene tronco, porque no hay representación del tronco en nuestra somatomorfia. Pero algo muy interesante es ver que post-Rolando la parte sensorial tiene una distribución somatotópica exactamente igual. Por lo tanto, pensamos que este paciente tiene estas crisis focales simples con movimientos clónicos en el miembro izquierdo, en el hemicuerpo izquierdo, que deben haber predominado, aunque la historia clínica no me lo dice, en la mano y en la cara, con una mayor expresión en las partes distales, con marcha jacksoniana. ¿Qué quiere decir marcha jacksoniana? Quiere decir una palabra que simplifica la marcha jacksoniana, es trepar. Va trepando de la región distal, segmento por segmento, hasta llegar a la región facial, y a esto se lo llama marcha tipo jacksoniana. Este paciente me hace pensar en forma firme que tiene un compromiso predominante de la región rolándica. La región prerolándica, en la parte inferior, arresta el lenguaje, porque vimos que la lengua era una parte fundamental de la parte dorsal inferior, y arresta el lenguaje con vocalización frecuente. Y en el lóbulo paracentral, donde está la representación de la pierna y el pie, y si se asocia a parálisis postictal de TOT, podríamos pensar que inicia en el lóbulo paracentral. En síntesis, yo diría que este paciente está con una lesión que inicia muy probablemente en la región rolándica. El lóbulo frontal es enorme, se lleva más del 40%, de la topografía del cerebro, y tiene dos áreas fundamentales, pero varios subsindromes. La región perirrolándica, le llamamos perirrolándica porque vimos que puede ser motor y sensitiva, y el área motora suplementaria. ¿Por qué hago énfasis en el área motora suplementaria? Porque la mayoría de los síndromes, que ya los vamos a describir, van a ir a converger al área motora suplementaria, y las crisis del área suplementaria son muy características, predominantemente nocturnas, son de corta duración, son crisis que raramente presentan
sensación epigástrica como en el lóbulo temporal, sensación epigástrica ascendente, y generalmente no tienen postcrisis al ser de corta duración. Ahora le vamos a mostrar un video con una crisis del área motora suplementaria, que es donde convergen. Ahí vemos el paciente que está durmiendo. Vemos el paciente durmiendo. ¿Se ve bien la crisis? Sí. Bien. Empieza con una contracción tónica de los 4 miembros. Es importante fijarse en los miembros inferiores, cómo se ponen en hiperextensión, los brazos en flexión hacia arriba y cómo los codos lentamente se van aproximando al acromio. Y otra característica, para diferenciarlo de las crisis no epilépticas, es ojos abiertos, boca abierta. Y después empieza con automatismos complejos, automatismos que el doctor Ruder le ha puesto, lo ha nomenclado como hipermotores. Y fíjense que hace movimientos cefálicos, movimientos, está recuperando ya la conciencia. Ve que corta ha sido, a pesar de lo explosiva y de lo rica que ha sido, el paciente ya se está recuperando en forma total. Si la quiere ver de nuevo, la podemos pasar. Está viendo. Bueno, pasemos. Está bien, corta nomás. Bueno. Bien. Pero hay otros subsíndromes dentro del lóbulo frontal muy difíciles clínicamente de identificar clínicamente. En la región dorsolateral, en la parte lateral, las crisis oculocefalógicas pueden ser algo que nos indique el inicio en esta área. Los automatismos hipermotores son característicos de la circunvolución del cíngulo y los de la región basal órbito-frontal, que a su vez puede tener alucinaciones olfatorias. La región del opérculo es parecido a las epilepsias rolándicas de la infancia, con hipersalivación, que es algo que nos puede orientar, o alucinaciones gustatorias. Y el extremo anterior, frontopolar, puede haber crisis de pensamiento forzado como auras que no son frecuentes. Casi todas tienen signos autonómicos, lo cual no nos ayuda a identificarlas. Es evidente que este tipo de semiología no es fácil de objetivar aún en crisis durante el periodo ictal. En síntesis, ninguna manifestación clínica es específica de una región, salvo el área motora primaria, que es lo que vimos como probable en este paciente. Las crisis pueden iniciar en cualquiera de esos subsíndromes y ser silentes, y se expresan solo después que se han propagado hacia el área motora suplementaria, dando crisis parecida a esa o otro tipo de crisis que hay características del área motora suplementaria, donde hay que hacer el diagnóstico diferencial, especialmente con las crisis no epilépticas. Una conducta terapéutica racional dentro de esta playa de enorme que hay de drogas tradicionales y nuevas drogas antiepilépticas no es fácil de establecer. El grupo NICE ha mostrado que carbamazepina y la motrigina son drogas de elección para crisis focales. Carbamazepina, ustedes ya la conocen bien, no vamos a hacer mucho hincapié en ella. ¿Por qué? Porque es bien conocida desde los años 60. El problema que tiene Carba es que tiene un metabolito activo, que es el 10-11-epóxido,
que tiene muchas interacciones. Tiene una farmacocinesia lineal, que eso es bueno, y tiene un RAS importante en entre 1 y 3% de los pacientes, que limita en alguien con algo atópico, como tenía este paciente que nombró la doctora, de ese acné, etcétera, que da un poco de miedo incorporar carbamazepina, pero sería la droga evidentemente de elección. Oxcarbazepina tiene algunas ventajas sobre la carba, en que se hidroxila, no se epoxida, por lo tanto tiene mucho menos interacciones que carbamazepina, pero tiene un inconveniente, que el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética con hiponatremia es más frecuente que con carbamazepina. De cualquier manera, el costo es otro inconveniente de la OX respecto a carbamazepina. Después vamos a hacer un pequeño análisis de cada una de estas drogas. Difenidantoína es la droga que eligen los neurocirujanos. Difenidantoína tiene la ventaja de que se puede dar todo en una sola dosis por su vida media larga, pero cuando uno sospecha que va a haber farmacoresistencia, tiene el inconveniente de la farmacocinesia grado 0, que implica que hasta 300 miligramos va a crecer lineal, y después de 300 puede hacer un crecimiento exponencial. Por lo tanto, uno a veces cuando piensa que va a ser refractario a la medicación o fármaco resistente, no utiliza carbamazepina. Fenobarbital solo por su costo, en los niños ya no utilizamos fenobarbital, su vida media es larga, y en países subdesarrollados se sigue utilizando fenobarbital. Trimidona ya no, porque su vida media comparada con fenobarbital, en 3-4 semanas va a ser todo fenobarbital. Valproato podría elegirse por su amplio espectro, droga que tiene algunos inconvenientes. De las drogas nuevas, que quería hacer un poquito de énfasis para recordárselo, la eslicarbazepina tiene una farmacocinesia muy limpia, es una droga interesante por eso, y una vida media larga. Respecto a las otras carbas, esta se puede utilizar en una sola dosis, muy útil para pacientes que son pseudo refractarios por falta de toma de la medicación, puede pasarse esta droga, lo que sí hay que hacer es una titulación lenta y no pasarse de los 1200 miligramos. Ventajas sobre la OX: tiene menos hiponatremia, pero tiene interacción. Tiene más interacciones que la oxcarbazepina. Topiramato no vamos a hablar porque ya es bien conocido, solo decirles que tiene un odds-ratio muy alto para efectos adversos y también muy alto para eficacia. Lo de eficacia es interesante porque a veces responde mejor que otras drogas, y los efectos cognitivos del topiramato son muy bien conocidos. Levetiracetam es una de las drogas con farmacocinesia más limpia. Su gran ventaja es el amplio efecto que tiene, y el rango terapéutico es entre 2 y 4 gramos. La mayoría de los pacientes lo vemos que no llegan al rango superior, por eso son pseudo refractarios. Hay que hacer una doble toma diaria por su vida media, y tiene un novel mecanismo de acción que llamamos. Advertencia: levetiracetam, psicosis, y en este paciente se ingresó levetiracetam, empezó con trastornos conductuales, y debemos ser muy cautos en este paciente con el uso de levetiracetam. Hemos tenido algunas malas experiencias con psicosis asociadas a levetiracetam, como yo diría que es la complicación más grave y severa. La otra es si hay ideación suicida, debe reemplazarse la droga. En estas dos circunstancias yo reemplazo a levetiracetam. Ha salido últimamente el Brivaracetam,
que es más selectivo sobre el receptor SB2A, que produce exocitosis de los neurotransmisores, mucho más selectivo, tiene mejor entrada a la barrera hematoencefálica y tiene una potencia entre 15 y 30 veces superior. No es aconsejable esta droga asociarla a los canales de sodio, ninguna de las drogas que actúa sobre canales de sodio, y poca utilidad si la queremos cambiar por levetiracetam. Ventaja sobre el anterior es menos efectos psiquiátricos, pero tiene mayores interacciones, sobre todo con rifampicina, sobre T450, y con los inductores, sobre todo los inductores que actúan sobre los canales de sodio. La cosamida, farmacocinesia limpia también. Como vemos, todos estos nuevos fármacos han mejorado su farmacocinesia, tienen menos efectos adversos, el control es parecido a las drogas tradicionales. El rango dice 600 miligramos. En mi experiencia, pasando de 400 los resultados son parecidos, y la FDA ha autorizado solo hasta 400. No tengo mucha experiencia más encima de 400. Solo para crisis focales por ahora, y de nuevo no asociar a canales de sodio a drogas que tienen ese mecanismo de acción. El electrocardiograma puede haber una prolongación del PR, hacerlo antes y después, aunque otras drogas, carbamazepina también puede agregarlo al PR, alargarlo, y no deberíamos asociar la cosamida con drogas que actúan sobre los canales de sodio. Sonisamida no tengo experiencia, este es el orgullo japonés de la sonisamida, donde con altas dosis tiene efectos cognitivos. Se le puede dar una sola dosis, pero yo no la he utilizado. En cambio, perampanel tiene una vida media larga, también se puede utilizar en una sola dosis, de amplio espectro, otra ventaja, y hasta 8 miligramos, hasta acá, la farmacocinesia y los efectos adversos son infrecuentes. Cuando subimos por encima de 8, entramos en zona de riesgo para trastornos cognitivos, como todas estas drogas. ¿Qué esperamos de este paciente que tiene una epilepsia lesional del lóbulo frontal que haga farmacoresistencia? Por la Liga contra la Epilepsia dice que esta definición de los dos que fallan de dos tratamientos adecuados y que estén bien tolerados con apropiada elección, se puede lograr en monoterapia o en biterapia alcanzar una sostenida libertad de equilibrio. Esta definición es interesante, pero sostenida a veces da algunas dudas. ¿Por qué decimos que este paciente puede hacer farmacoresistencia? Porque tiene una epilepsia focal, extratemporal, frontal, lesional, tiene 40% si es lesional versus el 26% de cuadros no lesionales. Otro elemento es que ya han fallado algunas drogas, a mi criterio no utilizadas a fondo. El número de crisis antes del tratamiento se ve que ha tenido varias, y esa es la diferencia que puede ser significativa entre pacientes que han tenido más o menos crisis. El inicio precoz de la crisis es otro factor predictor. ¿Hay pseudo resistencia a los fármacos? Sí, esto es muy frecuente. La falta de cumplimiento, fallos en la titulación que hace que no tolere la droga, las dosis que sean inapropiadas, el no respeto de la vida media, no esperar el estado estable, el steady state de la droga o interacción. Y este es el mensaje importante: respetar el rango terapéutico en base a que al escenario clínico significa que me voy a regir en mi criterio por la clínica y no por la determinación sanguínea de la droga. Bueno, el lóbulo frontal tiene una rápida propagación. Para
esta nueva neoorganización y cuando el paciente hace una conectividad hacia áreas no comprometidas, el pronóstico es evidentemente peor. La frecuencia de refractariedad en epilepsia lóbulo frontal es alta y ocupa aproximadamente el 30% de esta resistencia, pero un tercio de los pacientes alcanza la libertad de crisis con cirugía. La evaluación primera se hace con video EG de SCALP para intentar, primero, obviamente, descartar crisis no epilépticas, que son parecidas a las del área motora suplementaria, no vamos a entrar en todos los detalles, y hay pacientes que tienen crisis mixtas. Mixta significa que tiene crisis de área motora suplementaria con crisis no epiléptica, que cada tanto nos cruzamos con un caso de esto, y en este caso nos serviría para aseverar el tipo de crisis que tiene el paciente, documentarlas y intentar, más que una localización quirúrgica, una lateralización quirúrgica por video de SCALP. El video de SCALP ayuda a la lateralización más que a la localización, porque sabemos que hay áreas que no son accesibles al SCALP, la región basal, órbito frontal, la región medial, mesial y la circunvolución del cíngulo, nunca las podremos captar con este método. La mayoría de los pacientes es probable que cuando lo veamos, la difusión ya se estableció, porque la sincronía bilateral secundaria por rápida propagación nos deja fuera de camino y el generador puede ser profundo o muy pequeño y que no lo veamos al generador de inicio de la clínica. El patrón común es no localizador, solamente lateralizador, ampliamente distribuido, cambios bilaterales y difusión a otras áreas, empeorado por el oscurecimiento que producen los artificios musculares. Por lo tanto, hay una necesidad en los pacientes como este, si lo querríamos llevar a cirugía de estudios invasivos en centros de referencia, estudios invasivos que necesitan, de acuerdo a la localización lesional, necesitan de electrodos profundos o electrodos sudurales o STEPS, etcétera, etcétera, de lo cual no vamos a entrar a discutir. Para que sea la farmacoresistencia, debemos establecer criterios racionales. Y acá yo he puesto una palabra que a mí me gusta mucho, que un poderoso factor de libertad de crisis es que si el paciente responde o no a la primera droga. Si la primera droga fue bien elegida, la posibilidad que al paciente le vaya bien es casi del 50%, 47% dice acá. Aún con nuevas drogas, no hay diferencias significativas entre las nuevas y las drogas tradicionales. Sí, la diferencia está en los efectos adversos. Las nuevas drogas tienen menos efectos adversos y son mejor toleradas, pero no en el control de la crisis. La monoterapia de sustitución es cambiar una droga bien apropiadamente elegida por otra droga elegida racionalmente para sustituirla, y nos podría aumentar un 13%. Y después hacer un agregado, una biterapia, nos llevaría a mejorar un 3%. Y acá, en biterapia, debemos considerar los mecanismos de acción de las drogas. Una tercera droga podría aumentar el 1%. Este aforismo que dice este señor nos toca fuerte porque muchas veces todos hemos tenido pacientes con 3 drogas y nos hemos sentido tan ingenuos como dice William.
Para preparar a una biterapia tendríamos que tener en cuenta algo que es bien conocido, que son los probables, fíjense, bien conocidos, probables mecanismos de acción sobre canales de sodio, que es calcio de sodio, canales de sodio, canales de calcio, droga que no entra en esta charla, sonizamida, que es sodio y calcio, o los que actúan sobre el GABA. Otros mecanismos son los múltiples. Estas tres drogas pueden actuar sobre distintos mecanismos, y los inhibidores de la amiilasa carbónica, que tienen todos efectos especiales, sobre todo a nivel renal y de la sudoración, como topiramato y sonizamida, que hemos dicho que pueden utilizarse en crisis focal. Y hay nuevos mecanismos, o mecanismos llamados inusuales, entre ellos este es de la modulación de la proteína sináptica, la SB2A, que es el leve y el diazepam, la lacosamida, que actúa sobre canales de sodio, pero sobre los canales lentos, la gabapentina, que prácticamente es una proteína con un sistema de absorción L que se satura a nivel intestinal, una droga muy liviana en cuanto a efectos terapéuticos, y la vigabatrina, que es un inhibidor, yo diría, kamikaze de la GABA transaminasa, que se hizo sobre todo en web y en esclerosis tuberosa, que si en 7 a 10 días no dio resultados, hay que sacarla por la retinosis que produce. O sea que una biterapia racional sería buscar drogas con mecanismos complementarios, drogas con diferentes mecanismos, drogas que no sean peligrosas, aunque hay una asociación valproato de la motricina que, si bien es peligrosa porque puede producir con mayor frecuencia Steven-Johnson, suelen ser muy efectivas estas dos drogas. Deben usarse la segunda, que se incorpora con dosis de goteo, prácticamente, porque dosis extremadamente baja, titulando de forma muy lenta. Y asociaciones que no tienen mucho sentido es carbacofenilantoína y leve con briva, y estas que interaccionan fenobarbital con valproato. Es decir, buscar un tratamiento racional con biterapia nos podría ofrecer en pacientes fármaco-resistentes un 3% de beneficio. La cirugía, ¿cuáles serían buenos candidatos pensando en este señor? De este muchacho, que el área estuviera bien localizada, él tiene múltiples áreas lesionales, que las crisis sean discapacitantes, que hasta ahora no lo han sido, y él tiene localización en un área elocuente, área motora primaria, lo que invalidaría la presunción quirúrgica. Hay que considerar en todos los casos quirúrgicos el riesgo. Nosotros somos proquirúrgicos, así que el riesgo sería los trastornos cognitivos de memoria, los trastornos psiquiátricos postquirúrgicos deben ser tenidos en cuenta. En síntesis, este es un joven con epilepsia del lóbulo frontal sintomático, secundario a una infección del sistema nervioso. La droga inicial fue apropiadamente elegida, pero no se respetó el tiempo de respuesta. El cirujano pensó que las podía prevenir, cosa que no se puede. No se respetó dosis ni punto de saturación. El compromiso es de área elocuente, que ya nos da una gran dificultad. Alta probabilidad de refractariedad, a observar la evolución de este paciente por esta probable refractariedad. Y el tratamiento quirúrgico es improbable. Podría pensarse, si es refractario a todas las drogas, después de un uso racional, de colocar un estimulador vagal. El estimulador vagal, hay algunas expectativas mejores. Ustedes saben que durante años hemos pensado que el 33% de los pacientes mejora el 50% de la crisis con estimuladores vagales, pero ahora ya hay varios trabajos que dicen, incluso que presentó Roberto Caraballo y el que ha presentado
otros a nivel internacional, de que podría después de 24 meses mejorar esos valores que son elevados por estimulación vagal, que puede ser una alternativa. Resumiendo, las drogas tradicionales y las nuevas drogas tienen igual eficacia, la diferencia está en los menores efectos adversos de las nuevas drogas. La refractariedad en epilepsias extratemporales, especialmente en el lóbulo frontal, son frecuentes. Hay factores que predicen, como hemos visto, la refractariedad, y la biterapia, cuando se usa, debería ser racional, respetando los mecanismos de acción que ya hemos visto en forma sintética. La epilepsia, cuando está bien delimitada en el lóbulo frontal, es potencialmente quirúrgica previa evaluación invasiva, no cinética. Las limitaciones son cuando es en áreas elocuentes. En pacientes psiquiátricos y con retardo mental no está absolutamente contraindicada, sí, si el evento psiquiátrico es agudo. Es muy dificultosa cuando hay múltiples lesiones, y esto es algo que deberíamos tener en cuenta, que de todos los pacientes quirúrgicos con epilepsias extratemporales del lóbulo frontal, solo el 1% llega a cirugía, cuando dijimos que un porcentaje de 1/3 tiene beneficio con ello. ¿A qué se debe ese gap, ese agujerito negro que tenemos entre los beneficios que muestra la bibliografía y la práctica, en que solo 1% llegue y sea derivado a centros de epilepsia, generalmente en forma tardía, con un promedio de 20 años de refractariedad? Estas son las causas probables: el estigma y los problemas socioculturales de la epilepsia, los temores del paciente para que le abran la cabeza, como ocurre siempre, la falta de desarrollo de centros terciarios en todo el país, la mala educación de los médicos, incluso de los neurólogos, que a veces retrasamos la cirugía, y obstáculos que produce la financiación de los tratamientos. Bueno, con esto terminamos. Muchas gracias y nos vamos a dedicar a las preguntas. Bueno, doctor, muchas gracias. Vamos a arrancar con las preguntas. Aquí tenemos una que pregunta si el pronóstico del paciente es peor en crisis lesionales si las crisis comienzan de forma precoz o de forma tardía. Cambia el pronóstico del paciente. ¿Estoy en audio? Sí. ¿Se me escucha? Bien. Es muy probable que cuando las crisis sean precoces y con un número mayor a 20 crisis, sean de peor pronóstico. Bien. Bueno, después, más o menos usted lo habló en la parte de cirugía de la epilepsia, pero preguntan si, teniendo en cuenta la lesión extensa del paciente, si piensa que podría llegar a ser candidato para cirugía de la epilepsia. Sí. Me da la impresión que este paciente no es quirúrgico por varios motivos. El primero es que tiene una lesión en la región rolándica, o al menos perirolándica, que es un área elocuente, con lo cual el cirujano le va a dejar lesiones importantes. Todavía no se ha hecho un protocolo de una biterapia completa, con lo cual todavía no podemos decir que es fármaco resistente en forma total. Deberíamos controlar la evolución, y me parece que no va a ser un paciente potencialmente quirúrgico porque es multilesional y en área elocuente. Hasta ahora tampoco ha sido discapacitante su evolución, que es otra de las características que uno utiliza para llevar a cirugía de extratemporal, ¿no? Debería ser más discapacitante, y aparentemente está semi-controlado. Bien.
Perdón, doctor Sí. Jovelina, le pido si se aleja un poquitito de la cámara, así lo podemos ver entero. Ahí está. Muchísimas gracias, perdón la interrupción. No, gracias. Bien, otra pregunta es, ¿cómo modificaría usted el esquema terapéutico actual del paciente? Sí, yo retiraría, si el trastorno psiquiátrico se hace persistente o no ha desaparecido aún, en la próxima consulta intentaría retirarle el levetiracetam. Sí, ¿qué alternativas tengo? Tengo varias, de acuerdo al estado socioeconómico del paciente, de acuerdo a las posibilidades económicas que tenga este paciente para elegir drogas tradicionales o no. Una asociación podría agregar un amplio espectro, cambiar el amplio espectro del levetiracetam por el amplio espectro del valproato o de la amotricina. Esto podría ser una alternativa. El segundo sería intentar con Brivas, retirando el leve, que tiene menos efectos psiquiátricos. Pero bueno, eso a veces es prueba y error, ¿no? Es tratar de ser racional nada más, no quiere decir que sea exitoso. Bien. Acá preguntan que en realidad lo que deberíamos hacer es aclarar por qué no considera buena la asociación de valproato con la motrigina, que en realidad, No, bueno, no es que no sea buena. Yo no dije que no sea buena, dije que es extremadamente potente. Hay pacientes que son refractarios donde uno, asociando estas dos drogas, logra éxito. Tenemos varios goles, como decimos nosotros, varios éxitos logrados con esta asociación. El tema es el siguiente: cuando uno está con una de las dos drogas y va a incorporar la segunda, debe hacerla titulando muy lentamente, sin apuro, porque la asociación de estas dos drogas y titulada rápidamente es muy peligrosa en cuanto a Steven Johnson y algunas otras necrosis en piel, necrosis epidérmica, por ejemplo, graves, severas, y hemos visto casos acá que han sido mortales con esta asociación. Es peligrosa, extremadamente exitosa. Yo no dije que no podía, hay que tomar las precauciones necesarias con estas dos drogas. El paciente tiene que estar avisado a que el inicio de un RAS debe suspender la última droga que ingresó en forma inmediata y estar conectado con el médico cuando se asocia. Pero puede ser muy exitoso. Perfecto, doctor. Y para cerrar, acá preguntan si alguna intervención quirúrgica no curativa, sino paliativa, por ejemplo, transecciones supiales múltiples, podrían ser una ayuda para este paciente. Sí, es una muy buena pregunta, una excelente pregunta. Hay muy poca experiencia en Argentina con transecciones, pero podría ser una alternativa en un centro de referencia muy importante. Podría ser una alternativa que lo veo lejos, que pueden hacer ustedes allá arriba. Pero me parece que esa puede ser una alternativa. La otra podría ser la radiocirugía, etcétera. Buscar alternativas más modernas desde el punto de vista quirúrgico. Y por último, está en marcha distintos protocolos con estimulación profunda que se están haciendo en distintas partes del mundo, donde podríamos ver qué pasa con las epilepsias lesionales. Hasta ahora no han dado buenos resultados. Bueno, perfecto. Vamos a cerrar el espacio de preguntas por una cuestión de respeto del tiempo. Le agradecemos al programa de salud de workshops hospitalarios y le doy la palabra al doctor Jovelina para que cierre la
jornada. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes. Les agradecemos a todos ustedes. Y bueno, va a haber próximos workshops, así que Dan Salud se pone a disposición de ustedes para trabajar en los futuros workshops. Muchas gracias a todos. Hasta luego.